La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Los que vamos a permanecer en la nave, les invito que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y en esta mañana vamos a leer los versículos del 14 al 21. Juan 3, del 14 al 21. Y cuando usted encuentre esta porción de la palabra, vamos a estar puestos en pie, en reverencia a la misma, para dar lectura a esta porción bíblica y luego presentarnos en oración. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos. Padre, en esta mañana pedimos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento de las Escrituras. Ilumínanos, Señor, y que nos des la edificación necesaria en esta mañana, que por tu amor podamos aprender y crecer en la fe y en el Espíritu. Por esto oramos y lo pedimos todo en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amados. Este sermón es un poco distinto, porque siempre la gente enfoca la primera parte de la conversación entre Jesús y Nicodemo, la parte donde hay que nacer de nuevo y no entiendo esto de entrar otra vez en el vientre de tu madre y Jesús explicándole que hay que nacer del Espíritu. Pero hay una conversación más amplia, más larga, y casi nunca los predicadores entran en ese tema. En esta mañana vamos a ver la segunda mitad de la conversación, la segunda parte, la parte final, y vamos a aprender unas cosas distintas en esta mañana que yo espero que les ayuden a entender por qué suceden ciertas cosas. De momento Jesús gira la conversación con Nicodemo, ya no está hablando del nacimiento espiritual y de momento le dice, así como Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto, también van a tener que levantar al Hijo del Hombre. Jesús se está remontando a Números 21, si ustedes quieren leer el episodio. Pero el pueblo israelita está en el desierto, nuevamente en rebelión, nuevamente en desobediencia, y las consecuencias en esta ocasión son un poco difíciles. Comienzan a salir serpientes que picaban a la gente, y la gente obviamente reacciona al veneno de la serpiente, se enferman y fallecían. Muchos estaban muriendo por las picadas de la serpiente. Y en ese proceso, que están tratando de encontrar una solución a las picadas y mordidas de las serpientes, no encontraban solución. Y la gente seguía muriendo. Y intentaron muchas cosas, pero nada funcionaba. Y tuvieron que acudir al Señor. Claro, van a Moisés y Moisés va delante del Señor. Y el Señor le dice, hazte una serpiente de bronce y la vas a alzar. Y el que mire a la serpiente será sano. El que mire a la serpiente de bronce no morirá. Y así ocurrió. Moisés hizo su serpiente de bronce, la levantó y la gente miraba y ya las picadas de la serpiente no eran mortales. ¿Qué estamos aprendiendo en esta lección?
Lo que el Señor quería enseñarle al pueblo israelita en el desierto es que a veces no hay solución humana a los problemas humanos. Porque el problema no es humano, el problema es un problema espiritual. La rebelión, la desobediencia a Dios es un problema espiritual y no hay médico humano que nos quite las consecuencias cuando Dios nos está disciplinando. Y por eso la única solución es que acudamos a Dios, y si Dios nos dice, mira la serpiente de bronce, si tú obedeces en fe, entonces resolvemos el dilema. Y nos dice Jesús que así mismo va a ser al final de los tiempos. Que cuando levanten al Hijo del Hombre, la crucifixión, ¿verdad? Que levanten a Jesús en la cruz, el que mire a Jesús será salvo. La pregunta grande para Nicodemo es, ¿salvo de qué? Porque en el desierto las serpientes picaban. Pero ¿cuál es el problema de la humanidad ahora? Bueno, vamos a pensar esto bien. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Él es la serpiente. Y esa serpiente nos ha mordido a todos nosotros, ha mordido a cada ser humano, y ahora tenemos un veneno dentro de nosotros que se llama el pecado, que nos enferma, que nos atormenta, y que si nosotros no buscamos solución, nos vamos a perder, amados hermanos. ¿Y cuál fue la solución que Dios dio? La misma, alzó a Jesús en la cruz, y si usted y yo miramos a Jesús, en Él encontramos salvación de la mordida de la serpiente. Bendito es su nombre. En el desierto, la cura que Moisés ofreció era temporera, ¿no? Pero en Cristo, la solución que Él nos ofrece a la mordida de la serpiente espiritual es una solución eterna. Por lo que el Señor lo hace es que no solamente nos sana, nos da vida eterna. Yo no sé si Nicodemo podía entender las palabras de Jesús. Aún a nosotros hoy en día, después de 2000 años, se nos hace difícil comprender lo que Jesús nos quiere enseñar. Pero mire usted ahora los versículos 15 y 16. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas que ocurre aquí, y que la mayoría de la gente lo lee y no lo comprende, porque no han tenido la oportunidad de hacer la exégesis, el análisis teológico, es el siguiente, hermano. Dios está salvando al mundo entero. Eso se le hace bien difícil a Nicodemo entenderlo. Porque para ellos, el Mesías viene a salvar solamente a los judíos, solamente a Israel. Los demás se pierden. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo. Para usted y para mí, hoy en día leemos Juan 3:16, lo conozco de memoria. Pero para un judío, escuchando esas palabras, eso es herejía. ¿Cómo Dios va a amar el mundo? Dios se supone que odie al mundo. Y el gran concepto que Jesús reintroduce es, Dios es amor. Y Dios nos ama a todos. Y Dios está planificando salvar no solamente a los judíos, toda la humanidad. Y por eso entrega a su Hijo a la cruz, a morir no solamente por los judíos, a morir por todos. Yo quiero que usted sepa que están hablando de nosotros, los gentiles, que no somos judíos. Gloria al Señor. Pero vamos a entender un poquito esto del amor, que Dios es amor. Todavía la gente lucha con esto, que es amar, que es amor. Y la gente se trata de estudiar el 1 Corintios 13, se le hace muy difícil. Dios está diciendo que ama al otro, ama al mundo. No está hablando de que se ama a sí mismo. Y ahí es que estriba la gran diferencia entre el amor espiritual, el amor cristiano, el amor de Dios. Cuando uno ama, uno no está hablando de uno está hablando de la otra persona. Cuando uno ama, uno se preocupa por sí mismo. Se preocupa por el bienestar de la otra persona. De tal manera que uno se da, uno se entrega para cuidar,
el ser humano que uno ama. Y Dios nos amó a nosotros de tal manera que dio lo más precioso que Él tenía. Dio a su Hijo Jesús. Una de las características de una persona que te ama es una persona desprendida, es una persona que se preocupa por ti, es una persona que se da por ti. No es egoísmo, no busca lo suyo, busca que la otra persona esté bien. En eso estriba el amor cristiano, el amor espiritual. La gente dice, pero es que todo el mundo ama. No, los cristianos amamos con un amor completamente distinto. No buscamos lo nuestro. Y por eso, si estamos en una relación cristiana, en un matrimonio cristiano, no debe haber muchos conflictos. Porque él está cuidando de ella y ella está cuidando de él. Cuando entra el yo y entra el egoísmo y entra el narcisismo, ahí es que tenemos dificultades. Pero cuando vemos que nos salimos del espíritu, la pareja cristiana lo que tiene que decirle, un momentito, no estoy amando como tengo que amar. Cuando usted pone a la otra persona primero, muchos de estos problemas se resuelven. Por eso, aprender a negarse a uno mismo es importante. Porque uno no piensa en sí mismo. Jesús no pensó en sí mismo. Se dio por nosotros. Porque no estaba pensando en Él, estaba pensando en nosotros. Y lo que nosotros necesitábamos era salvación. Sanidad de todos nuestros pecados. Y Él se ofreció en sacrificio vivo. No hay mayor amor que este, amados hermanos. Y dice la palabra del Señor, cuando usted termina leyendo el versículo 16, para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota usted que dice que hay que creer en Él. Yo sé que hay filósofos por ahí, yo sé que hay muchas religiones por ahí, y todos los días se inventan algo nuevo. Pero la realidad es que no hay salvación en ningún otro, sino solamente Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. De manera que nosotros los cristianos que hemos descubierto la salvación y queremos compartírselo a los demás, tenemos que presentarle a Jesús. No religión, ni nada más, sino a Jesús. Eso es algo que mucha gente tropieza. Parece que no. El que es cristiano de mucho tiempo dice, pero eso es básico. Exactamente. Pero para la persona que no entiende, dígale que se trata de Jesús. Oiga, mire qué tremendo. Y Jesús se entrega a nosotros, porque nosotros necesitamos no perdernos. Porque si usted no cree en Jesús, usted se pierde. Ya mismo le voy a hablar un poquito más para adentro, más profundo, sobre esto que estamos hablando aquí. Ahora miren el versículo 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque Dios no envió a Jesús a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Nicodemo está sin palabras. Y lo que sucede es que para Jesús, Nicodemo debería ser un maestro. Él es de los principales, él pertenece al Sanedrín, él es un teólogo y no entiende estas cosas. Y Jesús les dijo, si te digo las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te voy a explicar las espirituales? Está muy alto para ti, Nicodemo. Y ahora mismo Jesús le está dando una cátedra a Nicodemo. Escuche usted, para que usted agarre bien el sentido de lo que Jesús está diciendo. Dice la palabra, Jesús no viene a condenar al mundo. ¿Qué esperaban los judíos? Un Mesías que viniera, levantara un ejército y derrotara a los gentiles, el mundo. Destruir los romanos, liberar a los judíos, destruir a todos los inconversos, a todo el mundo y elevar a Israel sobre todas las naciones. ¿Se acuerdan que siempre le están pidiendo a Jesús, ¿cuándo le vas a devolver el reino, el principado de Israel? Jesús.
Olvídense de eso. Eso no está en la agenda divina. Jesús no viene a condenarnos. Jesús viene a salvarnos. Jesús y el Padre están pensando que Satanás, la serpiente, han usurpado este planeta y han dicho, este es mi reino. Eso es lo que dice Lucifer, ¿verdad que sí? Y Dios tiene un plan para retomar el planeta. Y el primer paso es enviar a su Hijo Jesús y entrar aquí y morir y derramar su sangre por usted y por mí. Y luego Él va a ir atrayendo a los gentiles. Él va a ir a rescatar y salvar la gente del mundo. Él no viene a levantar guerra contra los gentiles, no viene a levantar guerra contra el mundo, viene a rescatarlos. Viene para ofrecerse en salvación a ellos también. Escucha ahora lo que le voy a decir. ¿Por qué y para qué? Dios y Jesús están invadiendo el planeta humano para retomárselo de Satanás. Ellos vienen a redimir el planeta. Porque todos estamos en pecado. Todos estamos perdidos. Dice la Biblia que estamos todos bajo ¿qué? El dominio de las tinieblas. Pues Dios, que es luz, invade las tinieblas, penetra las tinieblas para echar las tinieblas fuera. Y la manera que Él hace eso es levantando un pueblo nuevo que se llama la iglesia. La gente del mundo y los gentiles que se han convertido y han aceptado a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo somos un ejército espiritual que estamos invadiendo el terreno enemigo. Nos hemos lanzado por el mundo entero para retomar el planeta para el Señor Jesús. Somos un ejército invasor. ¿Usted se acuerda cuando Ru canta esa canción? Terreno enemigo. ¿Verdad? De eso que estamos hablando. Y por eso es que el mundo nos contraataca a nosotros. El mundo no quiere saber de los cristianos y la iglesia porque somos el ejército de Dios que venimos atacando el terreno enemigo. Y a veces usted prende el televisor y parece absurdo las cosas que dicen de los cristianos, ¿verdad que sí? Dice, pero ¿cómo esa gente habla así? Ya mismo hablamos cómo llaman más las tinieblas que la luz. Pero todavía no hemos llegado a esos versículos. Pero lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana es que las enseñanzas de Jesús son contrarias a lo que mucha gente piensa. Y no es como ellos se lo imaginan. Y por eso se hace difícil a veces escuchar personas con unas ciertas teologías de que esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. Si tu interpretación es errónea, entonces tu teología es errónea. Y por eso es importante para nosotros entender lo que Jesús nos está diciendo en esta mañana. Y entonces dice el próximo versículo, y esta es la condenación, perdóneme, salté un versículo, el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. So, aquí hay dos tipos de personas, el que cree y el que no cree. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya fue condenado. ¿Se acuerdan de la serpiente que alzaron? Si tú miras, te sanas y te salvas. ¿Qué sucede si se alza la serpiente de bronce y tú no la quieres mirar? Porque tú no crees en eso. El que no cree es condenado. Te muere. Te picó la serpiente y te muere. Dios te está ofreciendo la solución, la salida, la salvación, y tú la desprecias. El que no cree ya está condenado. Pues cuando el Señor levanta a Jesucristo para que tú lo mires y aceptes salvación en Él, si tú no lo aceptas, tenemos un problema. Te pierdes. Eso es lo que el ser humano no entiende. Y nosotros estamos tratando de explicarle. No porque los odiamos, no porque estamos condenando, estamos tratando de rescatarlos. Porque Jesús no vino a condenarlos. Jesús murió para rescatarlos. Porque Jesús no quiere enviarlos al infierno.
Jesús lo que quiere es rescatarlos del infierno para enviarlos al cielo. Y la gente habla como si nosotros fuéramos los malos. Los americanitos, los de habla inglés, se pasan diciendo que nosotros los cristianos, we're haters, right? Haters. Nosotros no los odiamos a ellos, pero nosotros odiamos el pecado. Odiamos la maldad, odiamos las tinieblas. Esas cosas no se pueden tolerar. Pero nosotros tratamos todos los días de rescatar todo ser humano. Porque esta salvación no es para nosotros nada más, es para todo el mundo. Para todo aquel que cree en Él. Pero si no se quiere creer, amados, entonces no hay mucho que uno pueda hacer. Y Dios respeta las decisiones nuestras. Ahora sí, vamos al 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted pensaría que como vino la luz, todo el mundo va a aceptar la luz. No, dice Jesús. Hay gente que ama más las tinieblas. Vamos a ir con calma, porque hay diferentes categorías y diferentes tipos de personas. Este tipo de persona aquí es el que desprecia la luz. No quiere reconciliarse con Dios. Su corazón no está abierto para Jesucristo. No quiere tener una relación con el Señor. No quiere cambiar. No quiere sanarse. No quiere salvación. Se quiere quedar tal como está. ¿Usted se ha tropezado con ese tipo de persona? ¿Y por qué tengo que cambiar? ¿Y por qué tengo que cambiar? Tienes que cambiar. Porque la serpiente te mordió hace mucho tiempo y tú estás trastornado, estás desenfrenado, estás vacío, estás hueco y Dios tiene que agarrarte desde adentro para afuera y cambiarte completamente y empezar contigo de nuevo. ¿Qué va? Yo me siento lo más bien. Si yo estoy feliz como yo soy, ¿por qué me tengo que ir de las tinieblas? Yo soy feliz aquí en las tinieblas. Hay gente que ama más las tinieblas. Oiga, mire el próximo versículo. Dice la palabra del Señor en el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es otra razón por la cual la gente se quiere quedar en las tinieblas. Es que hay gente que vive en las tinieblas. Si usted es de las personas que está traficando drogas, ¿por qué quiere dejar el negocio? Es lucroso. A mí, ahí hay mucho plata, ¿no? Y si dejo de vender drogas, ¿qué hago? Bueno, se tiene que ir a trabajar. No, hombre, no. Hay que asumir responsabilidades. No. Si este es dinero fácil. Hay mucha gente que no le conviene abandonar las tinieblas. Y los criminales, perdónenme, y los políticos, ¿por qué van a dejar de mentir? Pastor, ¿usted está tirando a los políticos con los criminales? Sí. Porque los políticos nos mienten todos los días. Aman más las tinieblas que la luz. Lo que pasa con los políticos es que se disfrazan de ángel de luz. Nos dicen que son buenos, que están aquí para ayudarnos. Pero habla con los políticos en México, habla con los políticos en Puerto Rico, a ver si el gobierno ayuda al pueblo. Claro, tontos somos nosotros que luchamos por el partido. Hay gente que no duerme por el partido. Mira lo que te voy a decir, si tú amas más el partido que a Jesucristo, tú estás mal. La única bandera que nosotros levantamos es la bandera del Evangelio. Es la bandera de Cristo Jesús. Anoche estaba casando una parejita, muy linda la boda, era la hija de Harvey, nuestro hermano Harvey. Y hablaba con algunas de las personas que llegaron de la isla y les preguntaba cómo va este proceso de recuperarnos.
El caballero me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo, la recuperación no va tan rápida como quisiera. Le digo, ¿y por qué va tan lenta, hermano? Y me dice, por la burocracia. La cantidad de dinero que se ha tirado en la isla de Puerto Rico y lo han desaparecido. Por eso es que yo tiro a los políticos con los criminales, porque aunque usted no lo sepa, ellos son criminales legales. Roban, pero no van presos. La ley no aplica a ellos. ¿No sabe? Ay, pastor, usted tiene una manía con los políticos. Yep, I do. I do. Y el gran problema que tenemos en nuestra sociedad es que el gobierno trata de controlarnos. Y en este país, que se conoce como el país de los derechos, estamos perdiendo nuestros derechos. Porque se ha infiltrado el socialismo, el marxismo, el comunismo, con otros nombres. No lo dicen, pero eso es lo que son ellos. Y lo que quieren es controlar todo. Cuando el Estado controla tu plan de salud, estamos en problemas. Cuando el Estado controla a los niños en la escuela, estamos en problemas. Yo puedo seguir dando ejemplo todo el día de este problema y la gente sigue votando por el partido. Usted sabe que cuando Fidel Castro tenía elecciones en Cuba, nunca perdía. Putin en Rusia nunca pierde. El chinito allá en China nunca pierde. La gente en el poder siempre ganan las elecciones. El pueblo no se atreve a votar lo contrario. Y lo que hacen en este país es crear una cultura de dependencia, especialmente con las minorías. Si usted es un hispano pobre y lo tienen en el mantengo, usted le debe el voto al partido. Si usted es un afroamericano y está en el mantengo, donde la sociedad, el gobierno del Estado le provee todos los beneficios, usted le debe el voto al partido. Lo compraron. Usted es un esclavo económico. La gente no lo entiende. Y los políticos te siguen ofreciendo, vota por mí, que te voy a dar esto, te voy a dar esto, te voy a dar. No vendas tu alma. Por eso hay una gran diferencia entre Florida y Texas. Me perdonan los que son boricuas. Pero si usted no quiere trabajar y asumir responsabilidades, usted se va a Florida. Porque allí el Estado te provee los beneficios. La gente viene aquí y se va. No me gusta Texas porque aquí hay que trabajar. Por eso se fueron y no llegaron hasta aquí. Y ahora el gobernador de Florida está desesperado. No quiere un puertorriqueño más. Están en quiebra. No tienen suficiente dinero para darle todo esto a esta gente. Se han ido 500,000 boricuas de la isla y vienen más. ¿Dónde van a ir? ¿Todos a Florida? Vamos a ver. Oiga, amados hermanos, te dice, pastor, ¿se desvió con la cosa? No. Porque la gente ama más la tiniebla que la luz. Escucha lo que le quiero decir. Eso que le acabo de hablar, vamos a aplicarlo aquí en el Evangelio. Yo no voy a esa iglesia porque allí no me dan nada. ¿Y qué ofrece esa iglesia? No, porque el amor es dar, no es recibir, es lo que tú das. Ah, no. Si no hay nada para mi país, ¿para qué? Eso es de bobo. Así que habla la gente. Yo no tengo problema con ser serviciario y ayudar a la gente, amados hermanos. Pero no somos tontos en Génesis tampoco. ¿Qué usted ofrece? Yo ofrezco a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué es lo que usted le va a ofrecer? Salvación en Cristo Jesús. Si alguien viene a su casa a decirle, ay, yo soy pobrecito, por favor, deme $5,000. Tenga cuidado. Ofrézcale a Jesús. Ofrézcale la palabra. Y cuidado con ese tipo de personas. Le podemos ayudar a buscar trabajo. Le podemos dar sugerencias y recomendaciones. Ay, no, pero no tiene un poco de plata por ahí.
No, hombre. Cuando usted viene a la luz, amados hermanos, usted quiere asumir su responsabilidad. Y los cristianos que quieran seguir a Jesús se aplican en la palabra. Tomamos la cruz y seguimos en pos de Él. Vamos a hacer lo que Él nos pide. Ay, pero no hay una manera más fácil. Pues vete a Florida, chico, porque no, ¿qué te voy a decir? Mire, yo no estoy hablando sin conocer a Florida. Mi esposa y yo pastoreamos en Florida. 2 iglesias. Nosotros sabemos lo que le estamos diciendo. Precioso cuando usted va a Disney, precioso. No vive allí. No vive allí. Aquello es un mangle. Bueno, si usted es de Florida, no se preocupe que Cristo murió por usted también. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Mire qué tremendo es lo que dice Jesús. 21, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pues no todo el mundo ama más las tinieblas que la luz. Hay gente que está en las tinieblas y están cansados de las tinieblas. Hay gente que está desesperada. Si este mundo cambiara, si hubiera alguna manera de que alguien viniera y me ayudara, yo quiero que usted sepa que la solución es Jesucristo. Y esto es lo más tremendo de eso, que el que cree en Él será salvo, será rescatado de su condición. Pero dice el versículo, mas el que practica la verdad viene a la luz. En otras palabras, hay gente que ama las tinieblas, pero hay alguien que quiere hacer las cosas bien. Hay alguien que quiere practicar la verdad. Y viene a la luz para que se haga manifiesto que sus obras son buenas. Si usted es una persona que le gusta la honestidad, le gusta la verdad, usted no aguanta las tinieblas. Usted se viene a la luz. Now, déjenme dar algunos ejemplitos de estas cosas para que lo veamos. Si hay personas en nuestras iglesias cristianas que están hablando a nuestras espaldas, hablando mal de uno, a nuestras espaldas, no están en la luz, están en las tinieblas. Amén. Pero si esa persona llegara a realizar, esto no agrada a Dios, esto no es el evangelio, esto no está en la palabra, y se arrepiente y se torna de las tinieblas y va donde ti y te dice, hermana, excúsame, te pido perdón porque te herí, hablé mal de ti y yo entiendo que lo he hecho mal, eso agrada a Dios, y esa persona está mostrando su corazón y nos está demostrando que quiere salir de las tinieblas y venir a la luz. ¿Qué hacemos con esa persona? La recibimos. Gracias, hermano, por tener el valor, la dignidad y me des la cortesía de venir a pedir perdón. Si la persona sigue hablando mal de ti a espaldas tuyas, ama más las tinieblas que la luz. Su corazón está mal. Si no pide perdón, si no se arrepiente, si no se torna de sus caminos, ama más las tinieblas que la luz. Como dicen los hermanos en la iglesia, hay de todo en la viña del Señor. Usted tiene que discernir quién es quién y dónde está el corazón de cada cual. Y yo doy gracias a Dios, porque en nuestra iglesia, sí, de vez en cuando hay gente que ama las tinieblas, pero la gran mayoría de nosotros amamos la luz. Y doy gracias. No somos una iglesia gigantesca, pero somos una iglesia buena. Y yo doy gracias al Señor por ello. Oiga, amados hermanos, nos dice Jesús al final, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Se llaman los frutos del Espíritu. Usted no produce frutos del Espíritu en las tinieblas, en la luz. Y yo quiero darle un secreto. Tú no produces el fruto, el Señor produce el fruto en ti. Y cuando tú vienes a la luz y quieres agradar a Dios y vivir para Dios y vivir en obediencia, se hace manifiesto que tú eres un hijo de luz. Por la forma en que tú hablas,
la forma que tú piensas, cómo Dios te transforma, cómo Dios te cambia, cómo Dios te hace otra persona. Ayer pasó algo un poco jocoso en la boda. Llegó una persona de otra ciudad, de otro estado, no quiero mencionar el nombre, y está parada junto al lado mío, no sabe quién yo soy, y en su vocabulario, un vocabulario florido, eso cada 2 o 3 palabras era un insulto. Y yo, Dios mío. Y claro, uno se da cuenta que la persona no es creyente. De la abundancia del corazón, abre la boca, pues muy bien. Y entonces venía un caballero y decía, es que no hables feo, no hables malo. Y ella decía, ¿por qué? Dice, él es el pastor. Y ella decía, ay, yo me muero la risa, pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Yo me acordé cuando yo no era cristiano. Yo hablaba así. Porque mi corazón estaba lleno de tinieblas. Y uno dice unas cosas que son horribles. Pero cuando llega el Espíritu de verdad a tu vida, empieza a hablarte la verdad. Y tú dejas de hablar mentira, porque ahora el Espíritu de verdad te impulsa a hablar la verdad. Cuando llega el Espíritu del amor a tu corazón, ya tú no eres tan odioso. Porque no tienes tanto odio, sino que el Espíritu del amor te impulsa a hablar en amor. Es cierto que de vez en cuando nos sacan del Espíritu y nos llevan a la carne, pero usted y yo nos damos cuenta y decimos, Señor, perdóname. Perdona, me fui, pero es que me sacó. Hay hermanas que vienen y me llaman, pastor, me van a sacar. Y yo me tengo que reír, ¿verdad? Pero es la realidad. Nuestro vocabulario cambia cuando los ríos de agua de vida, que son limpios y puros y sanos, entran en tu ser y limpian todas las impurezas que hay en ti. Y por eso las palabras que salen de tu corazón son palabras que edifican. Cuando usted comparte una palabra con su hermano, es una palabra de edificación. Es palabra llena de gracia. Oiga, si nos reunimos para el chisme y para herir y para hablar a espaldas de la gente, eso no es de Dios. No es complicado. Pero si el Espíritu de verdad está en ti, no estamos en esa. Lo que le decimos es, mire hermano, no vamos a hablar de tal hermana porque ella no está aquí. Y yo no voy a participar de esto. Y si esta conversación continúa por aquí, yo me excuso. Hablamos en otro momento. Porque yo no voy a participar de las obras de las tinieblas. Mire, la Biblia dice que nosotros no debemos admitir acusación alguna contra, y yo digo, no solamente el pastor, ningún hermano. Alguien me dice, no, porque Wanda se robó tanto dinero en la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué evidencia hay? La Biblia dice, tráete 2 o 3 testigos. Yo no voy a aceptar ninguna acusación si tú no me hablas con la verdad. No, es que ella como que tiene cara de pilla, tú sabes. Ay, Wanda. Es solamente un ejemplo, man. Mira que el otro día se le pusieron los ojos rojos. Ay, Jehová. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Y tenemos que discernir la intención del corazón. Vamos a ayudar a algunos hermanitos que hay por ahí. Que, ay, María, hermano, hablan mucho. Eso no, hermano, eso no es del Señor. Y vamos a andar en el Espíritu y mantenernos en el Espíritu. Si hay alguien en la iglesia que tenga una duda, una pregunta, pues pregunte. Si usted escucha, perdóname, voy a abusar de ti, man. Si usted escucha que alguien dice que Wanda se robó $5,000,
Vamos a averiguar si eso es verdad. Vamos a preguntar. Y vamos a ver qué evidencia hay. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo es que sigamos con el rumor. Un rumor que es falso y le estás destruyendo el testimonio a tu hermano. Eso es del diablo. Si hacemos las obras de las tinieblas, amamos más las tinieblas. Eso es lo que Jesús enseñó. Le dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque las obras de él son las que ustedes hacen. ¿Entendieron? Eso es lo que él quería decir. Y por favor, entonces cuídense. Porque es que se disfrazan de ángel de luz. Yo he visto gente que miente deliberadamente en su cara, como si nada. Y están en la iglesia. Por eso es que los de afuera se escandalizan. ¿Fulano te va a su iglesia? Sí. Yo lo tengo que recibir, hermano. Y le tengo que predicar todos los domingos a ver si el evangelio penetra. Porque Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Y si se arrepiente? ¿Y si se torna de sus caminos? ¿Y si se restaura su vida en Cristo Jesús? Hemos ganado un alma. ¿Usted me entendió? De manera que por la puerta entran muchas personas. No asuma usted que todo el mundo es espiritual en esta iglesia o cualquier iglesia. ¿Sabe cómo nos salvamos y cómo nos sanamos? Si venimos a Él. Si Dios lo alza en el madero, lo único que tú y yo tenemos que hacer es mirarlo a Él. Y le decimos, Señor, salva mi alma. Cámbiame y transfórmame. Hazme una persona nueva. Señor, soy tuyo. Solamente te pido que no me dejes igual. No me dejes como estoy. Yo quiero cambiar. Dame el nuevo nacimiento. Son esta mañana, entendiendo eso. Yo no sé qué asunto hay en tu vida que tú le quieras entregar a Jesús. Pero no importa cómo la serpiente te mordió o te picó, en esta mañana, si tú vienes a Jesús y le traes ese asunto, Dios te sana, Dios te libera, Dios te cambia. Si estás luchando con algo por años en tu vida y nada cambia, ven a Él, porque Él es el que remueve la piedra. Él es el que abre el camino para que tú puedas cruzar al otro lado. Esta mañana hacemos esa invitación, es una invitación sencilla. Ven a Él. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, en esta hermosa mañana, donde hemos hablado de tu palabra y hemos proclamado este evangelio y hemos anunciado las buenas nuevas de Jesús, te pedimos, Señor, que vengas a nuestras mentes y nuestros corazones. Que cuando los hombres y las mujeres y los jóvenes en esta mañana vengan a ti, tú, Señor, te derrames en ellos como un torrente y los limpies de adentro para afuera. Limpia sus mentes, sus pensamientos, sus corazones y cualquier cosa, Señor, que sea obstáculo en su vida. Bendícelos en esta mañana. Esto te lo pedimos, oh Padre, en el nombre hermoso, dulce, bello, precioso de Jesús. Amén y amén. Cuando nuestros hermanos en adoración comiencen esta alabanza, como usted lo siente en el Señor, pase al frente y hable con Dios. Si alguien viene a orar por usted, amén. Pero si alguien no viene a orar por usted, no se preocupe, que Dios está aquí. Y Dios va a escuchar su clamor. Y lo que usted necesita es un toque de Dios. Y que Jesús ponga su mano sobre ti. Amén. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.